Estamos en el Zócalo, la plaza principal de la capital mexicana, y esta gran superficie de cemento en algún momento fue un lago. El lago que contenía la ciudad sagrada de Tenochtitlán, la capital del imperio mexica. Cuando los aztecas salieron de su ciudad mítica, de su ciudad originaria, Aztlán, fueron buscando hacia el poniente su cerro sagrado. Luego de allí hicieron una migración donde pasaron por Tula, como les conté anteriormente, y pasaron luego por diferentes regiones cercanas, o que hoy integran la capital mexicana, como son, por ejemplo, Chapultepec, Xochimilco, hasta llegar a este lago, donde encontraron el símbolo sagrado que su dios tutelar, el principal dios de los mexicas, Huitzilopochtli, les había nombrado que si reconocían ese símbolo, encontrarían su tierra prometida. Este símbolo era un águila posada sobre un nopal con una serpiente en su pico. Cuando los conquistadores llegaron y vieron la ciudad sagrada de Tenochtitlán, no podían creer lo que estaban contemplando, semejante belleza. Sus jardines, sus canales a los cuales compararon con Venecia, y sus templos, la magnificencia arquitectónica de las pirámides, cuya altura compararon con la Catedral de Sevilla. Sin embargo, todo esto fue destruido, o casi todo, y hoy van emergiendo poco a poco los grandes restos de la ciudad de Tenochtitlán. Una de las estrategias preponderantes para establecer una supremacía simbólica de la tradición católica sobre la mexica que ejecutaron los conquistadores en la Nueva Hispania fue la de erigir catedrales o iglesias sobre las antiguas ciudades, como podemos ver en la Plaza de las Tres Culturas, como podemos ver en la cúspide de la gran pirámide de Cholula, la pirámide con la base más grande que podemos encontrar en el mundo antiguo, y también, por supuesto, en la Catedral Metropolitana. Pero esta estrategia no ha dado sus frutos. Ha sido excavada la ciudad gemela de Tenochtitlán en la Plaza de las Tres Culturas, ha sido descubierta gran parte de la gigantesca y majestuosa pirámide de Cholula, y Tenochtitlán poco a poco va reapareciendo. Uno de los estudios más interesantes que hoy por hoy sigue haciendo la arqueología en cuanto a la civilización mexica tiene que ver con la excavación y exploración y estudio, por supuesto, del Templo Mayor Azteca. Una construcción del tipo, por supuesto, como vimos en Teotihuacán, de diferentes etapas, tipo como una mamushka, como hemos visto, con muchísimos elementos muy interesantes que te voy a mostrar, por supuesto, en este capítulo, con sus diferentes salas, con sus diferentes elementos de adoración, trascendentes y sagrados, completos de su simbolismo, y con los dos templos gemelos, una de las maravillas de la concepción cosmogónica y de la cosmovisión mexica, la constante pugna entre diferentes deidades, pero que daban un equilibrio. El dios lunar contra el dios solar, Huitzilopochtli contra Tlaloc, el dios de la guerra, el dios de la conquista y el dios de la lluvia, de la fertilidad, de las cosechas y de la abundancia. Lo femenino y lo masculino, en tensión, pero por supuesto generando el equilibrio y dando la vida y el progreso. Aparte, estos templos gemelos representan montañas sagradas, el Cerro de los Mantenimientos y la montaña sagrada donde nació su dios tutelar, Huitzilopochtli, cuando lo tuvo su madre, Coatlicue, y él le vio nacer armado para luchar contra su hermana, la diosa lunar, y los 400 sureños. Hay todo un simbolismo
que los arqueólogos han podido encontrar y que también te voy a mostrar en este capítulo. El Templo Mayor Azteca representa aparte uno de los muestrarios más espectaculares para la arqueología para ver las diferentes etapas constructivas. Por supuesto, sería muchísimo más hermoso en este momento poder admirarlo con su última etapa de definición, con los templos gemelos enfrentados, pero la realidad dicta de que los españoles lo destruyeron, lo taparon y por lo tanto, al haberlo cortado transversalmente, hoy el Templo Mayor Azteca es, si se quiere, si se me permite la comparación, una especie de mazo de naipes que ha sido corrido. Y allí podemos ver cada una de las etapas donde los diferentes reyes de Tenochtitlán fueron aportando su arquitectura para el edificio más emblemático, más importante para el corazón de la ciudad sagrada de Tenochtitlán. Los mexicas trabajaban maravillosamente la cerámica y esto podemos verlo en dos grandes conjuntos escultóricos, unos dedicados a sus dioses, como es por ejemplo esa gran escultura dedicada al dios murciélago o también al dios de la muerte, a Huitzilopochtli, y también tenemos un conjunto maravilloso de braseros con muchísima carga simbólica que te voy a compartir en estas imágenes. También trabajaban maravillosamente bien la piedra y tenemos otro tipo de conjuntos ceremoniales que tenían que ver con las ofrendas de los corazones arrancados en el sacrificio, como son por ejemplo los chacmol y aquellos que se denominan caza águila, que muchas veces era un águila, otras veces podía ser un jaguar y que tenían una cavidad donde se depositaba el corazón. Pero quiero hablarte principalmente de algo que desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista operativo es absolutamente conmovedor. Excede cualquier tipo de palabra. Voy a tratar de darte la mayor cantidad de imágenes posibles para tratar de transmitirte la conmoción que me generan 6 elementos de arte monolítico de los mexicas. La primera de estas obras de arte es dedicada a la diosa Coatlicue, la gran madre de los dioses, la madre del principal dios del panteón mexica, Huitzilopochtli. La carga simbólica de Coatlicue es maravillosa. Está, por ejemplo, la serpiente, su faldellín, y también en su cabeza la serpiente simbolizaba muchísimas cosas, entre ellos la fertilidad, el agua, la tierra, el inframundo.
era una gran madre, por eso la serpiente. Y digo simbolizar porque, como dice siempre ese erudito de la mitología, el escritor argentino Sebastián Porrini, el símbolo multiplica, porque el símbolo es siempre una epifanía de lo sagrado. Y para entender lo sagrado en el mundo mexica hacen falta muchísimos más elementos que los que hoy disponemos. Hace falta los códices, hace falta entender el símbolo, hace falta entender el mito, que es verdad, hace falta entender sus ceremonias, sus rituales, y hubiese hecho falta también experimentarlos, porque no hay que olvidar que estas culturas también tenían un gran componente mistérico. Eran ritos iniciáticos, ritos de paso, donde la verdad se llega a través de la experiencia. La historia del hallazgo de Coatlicue es muy particular porque cuando la hallaron, cientos de años después de la conquista, a los pocos días la volvieron a enterrar. Era necesario mantener bajo tierra que los mexicas eran grandes escultores, grandes artistas, grandes logísticos y que tenían una tradición simbólica muy profusa. Coatlicue estaba manteniendo el cerro sagrado de los mexicas, el cerro Coatepec. Lo estaba barriendo, encontró una bola de plumas que guardó en su vientre y quedó embarazada. Si se me permite la comparación, es una especie de inmaculada concepción que su hija, la diosa lunar, Coyolxauhqui, no entendió de esa forma. Se enojó muchísimo con su madre e instigó a sus 400 hermanos, los 400 guerreros sureños, a que mataran a Coatlicue. Coatlicue entró en pánico, pero su hijo, que se estaba gestando, el dios que estaba gestando en su vientre, le dijo que se calmara, que él sabía lo que tenía que hacer. Cuando la rodearon, Huitzilopochtli nació armado, desmembró a Coyolxauhqui, que rodó por el cerro y cayó en la base del cerro sagrado y quedó allí desmembrada. Y esto es lo que nos permite entender la próxima obra de arte monolítica que te voy a presentar. La próxima obra monolítica que te quiero compartir es el disco de Coyolxauhqui y que tiene que ver con el mito que te narré anteriormente y que representa a la diosa lunar desmembrada. Estaba en la base de uno de los templos gemelos, el templo dedicado precisamente a Huitzilopochtli. Por eso es importante siempre entender el símbolo en su contexto de cosmovisión. Este templo, que representaba al dios de la guerra, era utilizado por los sacrificios, y cuando se sacrificaba a un prisionero de guerra, sus restos caían sobre el disco que simbolizaba a la diosa lunar desmembrada. La siguiente obra es la de Tlaltecutli, que es la diosa madre, la gran base monolítica que se encontraba en el pie de la gran pirámide del Templo Mayor, es decir, en la misma dirección del disco de Coyolxauhqui. Desde la cima de la pirámide, cuando se sacrificaban, los cuerpos caían sobre esta base piramidal. Tiene una simbología también muy interesante, los pliegues en su estómago, sus senos caídos, que tienen que ver con la fertilidad. Era una madre que tenía muchísima fertilidad y los muertos debían volver a la madre tierra, porque para las civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica no se podía entender la vida sin entender la muerte. Era un ciclo que se retroalimentaba constantemente. La siguiente obra es la que se llama Piedra de Chetumal, o también, por supuesto, llamada la Piedra de Tizoc. Es un altar gladiatorio que tiene un disco solar en su parte superior, y la parte más interesante es todo el adorno que tiene en su perímetro, que son las diferentes conquistas del rey Tizoc, uno de los reyes de Tenochtitlán. Podemos ver en cada una de las imágenes siempre repetida la misma imagen del soberano tomando del cabello a otro soberano al cual ha rendido.
pero el que va cambiando, por supuesto, es el derrotado. Por supuesto que la obra icónica, la más representativa del arte mexica, es la famosa Piedra del Sol. La famosa Piedra del Sol, que fue mal llamada calendario azteca. Si bien está relacionada con el cómputo del tiempo, es también un altar gladiatorio que no fue terminado porque se ha encontrado una falla, es decir, abandonaron el trabajo en ese momento, pero tiene una riqueza simbólica imponente. En el centro encontramos al dios que está sacando su lengua de obsidiana, rodeado por 4 rectángulos que hablan de las diferentes finalizaciones de los 4 soles previos, es decir, es el nacimiento del 5.º sol, un poco como les contaba en el episodio de Teotihuacán. Cada uno de esos 4 rectángulos marca la finalización de los ciclos anteriores de las civilizaciones humanas en la Tierra, por ejemplo, con los jaguares invadiendo la Tierra y devorando a los hombres, o la lluvia de fuego, o el diluvio universal. A sus costados, el dios está agarrando corazones y luego está rodeado por los diferentes símbolos que hacen al cómputo del tiempo en el calendario mexica, como son, por ejemplo, la caña, el conejo, etc. Luego están las puntas del sol y termina la figura, la gran serpiente que está circundando y que da el cierre a este gran altar gladiatorio. La última pieza de la que te quiero hablar es ni más ni menos la que tengo a mi espalda, que es el monolito de Tlaloc, el dios de la lluvia. Vimos el monolito de su esposa, que es también la diosa del agua, pero es la diosa de las aguas horizontales, las lagunas, los ríos, que fue encontrado en la Plaza de la Luna en Teotihuacán, que está su réplica en el sitio arqueológico, y el original está en la sala teotihuacana del Museo de Antropología. Tlaloc es el dios de la lluvia. Tlaloc, como mencioné anteriormente, no tiene un único comportamiento, una simple dimensión moral, sino que puede ser el que dé lluvia, el que dé abundancia, el que pueda dar vida y abundancia a una civilización, pero también puede dar sequía, también puede dar tempestad. Inclusive puede ser, para algunas civilizaciones mesoamericanas, el dios del rayo. Es muy interesante la historia del monolito de Tlaloc desde el punto de vista de su traslado. El monolito de Tlaloc pertenece o fue hallado en la ladera de una montaña, estaba acostado, no había sido quitado de la montaña todavía, estaba inacabado y fue encontrado en una pequeña población cerca relativamente de Teotihuacán. Luego, el gobierno de la Ciudad de México, hace más o menos unos 50 años, decidió traerlo a la capital para exponerlo y, por supuesto, también para hacer las obras de mantenimiento. Es muy interesante, y esto pueden acceder en cualquier video que está disponible en YouTube, la historia de que cuando se trasladó, más allá de que no era época de lluvia, más allá de que no estaba pronosticada la lluvia, ese día llovió torrencialmente cuando estaban llevando al dios del agua. Para cerrar el episodio quiero contarte la historia previa al traslado de Tlaloc, que no es tan feliz como la parte legendaria donde llueve mientras lo están trasladando. Aquí donde está expuesto actualmente el monolito de Tlaloc, figura de que fue donado generosamente para traerlo a los bosques de Chapultepec. Pero la historia no es tan así. Y esto se debe a que los pobladores cercanos a la ladera de la montaña donde fue extraído se opusieron a esa extracción, principalmente porque ellos todavía le rendían culto, así como los antiguos mexicas. Pensaban que era una diosa del agua y le pedían por temporadas de lluvia. Por lo tanto, este es un caso donde se ha transformado
un objeto de culto, trascendente, arte religioso, una representación del arquetipo en un objeto de exposición. Algo que considero los mexicas no estarían muy de acuerdo.